Eran las 6:12 de la madrugada sobre Teherán, y el aire estaba a punto de fracturarse. A 18.000 pies de altura, el piloto israelí con nombre en código Cobra 1 descendía como una aguja negra hacia el corazón de la capital iraní. Su objetivo era un centro de coordinación de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica. El pod de puntería ya tenía marcada la firma térmica del edificio. Las condiciones eran casi perfectas. Fue exactamente en ese suspiro de aparente seguridad cuando el receptor de alerta de radar en su cabina gritó con el tono más aterrador que un piloto puede escuchar. Señal de fase activa. Rastreo de control de fuego confirmado. Distancia, 9 kilómetros. El sistema le estaba diciendo que alguien ya lo tenía en la mira. Tenía menos tiempo del que tardas en parpadear para decidir qué hacía. Rompió fuerte a la izquierda. Bengalas de calor fuera. Su cuerpo absorbió 6 fuerzas G de presión lateral sin que su cerebro lo hubiera procesado conscientemente todavía. La memoria muscular tomó el control total. El tipo de reacción que no se aprende en un salón de clases, sino que se graba en el sistema nervioso a través de cientos de horas de entrenamiento hasta que el cuerpo responde antes de que la mente formule la pregunta. El problema es que el sistema que acababa de disparar contra él era un Thor M1. Y contra ese radar de guía de cuarta generación, las bengalas de calor son aproximadamente tan útiles como intentar detener una tormenta con un paraguas roto. Lo que mantuvo vivo a Cobra 1 fue la geometría desesperada de la maniobra. 6 fuerzas G de deflexión lateral, corriendo el ángulo de aspecto de la aeronave más rápido de lo que el algoritmo de guía del misil podía compensar. Y el proyectil pasó, tan cerca que la onda de choque sacudió la estructura del caza. Cobra 1 estaba vivo, fuera de rumbo, sin altitud útil, con 8 bombas inteligentes todavía colgando de las alas. Los objetivos ahora detrás de él, mezclados con el humo de 4 días de bombardeos continuos. Por ahora, vivo era la única métrica que importaba. Pero el terror táctico de este encuentro no fue el misil. Fue el lugar desde donde fue disparado. Ese sistema Thor M1 no tendría que haber existido. Imágenes satelitales obtenidas 72 horas antes confirmaban su destrucción. El lanzador había sido marcado como eliminado y retirado de la lista de amenazas activas. Nadie lo estaba monitoreando. Lo que las cámaras satelitales de miles de millones de dólares no captaron fue la llegada de un segundo equipo iraní al sitio destruido. No para repararlo, para esconderse dentro de sus escombros y esperar. La Guardia Revolucionaria había desarrollado una táctica que ningún manual de inteligencia occidental había anticipado en esta escala. Usaban los reportes de daño de batalla de la coalición como un mapa de dónde podían operar sin ser vigilados. Un objetivo confirmado destruido era para ellos un escudo perfecto. Nadie vuelve a bombardear lo que ya bombardeó. Fue una trampa de ajedrez magistral. También funcionó exactamente 85 segundos. Por encima del distrito de Narmar, un caza de quinta generación F-35, Adir con nombre en código Sombra 3, a punto de soltar sus bombas sobre una dirección de inteligencia enemiga, captó en silencio la emisión del Thor M1. Su sistema de guerra electrónica no emite nada. Escucha, procesa, identifica. La forma en que un especialista en contrainteligencia detecta una transmisión enemiga sin hacer un solo ruido. En menos de 90 segundos desde el primer pulso de radar iraní, la batería había sido localizada, comprometida y neutralizada. 90 segundos de existencia activa. Después, silencio definitivo. Pero ese equipo iraní usó esos 90 segundos para algo que valía más que cualquier misil que hubieran podido lanzar. Transmitieron todo: altitud de la formación, rumbos de aproximación, vectores de cada grupo Barak visible en su radar durante los segundos que operó. Todo eso fue enviado en frecuencia de la Guardia Revolucionaria, enrutado no por sistemas militares, sino a través de la red celular civil de Teherán, una infraestructura que la coalición había decidido deliberadamente no interferir. Cortar las comunicaciones de 9 millones de civiles en una ciudad que la operación decía querer liberar no era una opción tácticamente viable ni moralmente defendible. El equipo del Thor M1 ya no existía. Su información estaba viajando por toda la ciudad a la velocidad de una señal de teléfono. Y aquí es donde este análisis se pone más peligroso, porque lo que esa información desencadenó en los siguientes minutos casi cambió el resultado de toda la operación. Dale like al video si esto es el tipo de análisis que no encuentras en ningún noticiero y escríbenos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Ahora no te muevas, porque lo que viene a continuación es lo que nadie te ha contado. 13 kilómetros al suroeste,
Una batería Bavar 373 llevaba horas ejecutando una disciplina de radar que demostraba un nivel de sofisticación que muchos analistas occidentales habían subestimado. Su operador encendía el sistema en pulsos de 2 segundos exactos, lo suficiente para construir una imagen del espacio aéreo. Nunca lo suficiente para que un misil antirradiación tuviera tiempo de triangular su posición y llegar hasta él. Era la diferencia entre asomarse por una ventana un segundo y quedarse parado en ella. Cuando la transmisión del Torme 1 llegó con rumbo, altitud y vector de la formación Barak, el operador del Bavar tomó la decisión. Giró el radar hacia ese azimut y lo encendió en modo de rastreo continuo de control de fuego. El Bavar 373 es lo que obtienes cuando un país bajo sanciones internacionales durante 40 años decide construir su propio sistema de defensa aérea de largo alcance. 4 misiles Said 4, 200 kilómetros de alcance efectivo, construido con componentes de fabricación doméstica. Si eso te impresiona o te preocupa, depende de cuánto confías en el control de calidad industrial iraní bajo presión de guerra. Lo que no admite debate es la geometría. Todos los Barak en ese rumbo acababan de entrar en su zona de alcance simultáneamente. Los F-35 podían sobrevivir eso. Los Barak, que llevaban docenas de bombas en pilones externos que multiplicaban su sección transversal de radar de forma dramática, tenían una exposición completamente diferente. Sombra 3 captó al Bavar encendiéndose en sus sensores. Segunda reasignación en menos de 120 segundos. Rodó al sur. Puso un arma sobre la batería. 20 segundos después, el radar del Bavar dejó de transmitir para siempre. 2 compromisos contra defensa aérea en menos de 3 minutos. 0 objetivos terrestres asignados completados. El Centro de Coordinación de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en el sector norte seguía operacional. Y el sector norte no tenía ningún F-35 sobrevolándolo por primera vez en toda la mañana. Debajo de ese combate invisible, los Barak descendían hacia los objetivos a través de un ambiente que en 4 días había acumulado suficiente humo, polvo y residuo de explosivos para convertir el espacio aéreo sobre Teherán en algo que los pilotos describían como intentar ver el fondo del mar desde la superficie. El segundo grupo de 4 Barak, designado vuelo a cero, pasó por 16.000 pies y observó cómo la imagen del pod de puntería se degradaba en tiempo real. A 11.000 pies era inutilizable para cualquier arma que requiriera confirmación visual del objetivo. La mitad de las armas de acero 1 eran bombas Spice de precisión óptica. Ese sistema funciona como el reconocimiento facial de tu teléfono, pero aplicado a edificios. Compara una imagen del objetivo precargada en memoria contra lo que el buscador ve en tiempo real, con una precisión de menos de 3 metros cuando funciona. A través de 4 días de humo acumulado, el sistema intentó buscar la coincidencia y devolvió error. El equivalente visual de intentar reconocer una cara a través de un vidrio esmerilado bajo el agua. El respaldo de GPS funcionaba, pero la dispersión de ese sistema en las condiciones actuales era de 10 metros de error probable. Y aquí está el problema que paraliza todo. La Guardia Revolucionaria no opera desde complejos militares aislados. Sus centros de comando comparten paredes estructurales con edificios de apartamentos, familias viviendo literalmente a metros de los centros de coordinación del régimen. Menos de 3 metros de precisión coloca el explosivo donde debe estar. 10 metros coloca el explosivo en el edificio equivocado. Eso no era aceptable bajo ninguna circunstancia. Los únicos sensores con visión directa del suelo en ese momento eran los drones de reconocimiento Hermes 900 que orbitaban por debajo de la capa de contaminación, enviando imágenes en tiempo real a cada piloto del paquete. Sin esa señal, los Barak estaban operando sobre coordenadas que no podían verificar, hacia objetivos que no podían ver, en un ambiente donde equivocarse de edificio no era estadísticamente aceptable. A 19 kilómetros al noroeste, un Yak 130 iraní cerraba distancia con uno de esos drones con rastreo de blanco confirmado. El Hermes no tenía velocidad para huir. No tenía contramedidas activas. Era una firma infrarroja enorme haciendo círculos predecibles. Si caía, cada piloto bajo el sur y el centro de Teherán quedaba efectivamente ciego en el momento más crítico de la misión. Sombra 3 detectó al Yak 130 en su sistema óptico electrónico mientras se reposicionaba. Lo identificó. Calculó el vector de intercepción. Comenzó a descender. Y entonces el Hermes captó algo en una calle angosta del sector norte que lo cambió todo. Una puerta de garaje industrial abriéndose desde adentro. Un vehículo de lanzamiento pesado saliendo hacia la calle. Un misil vertical sobre el riel.
4 operarios en la base conectando líneas de combustible con la eficiencia metódica de hombres que han practicado este procedimiento decenas de veces bajo presión. Ghadr-110, el misil balístico de mayor alcance en el arsenal activo de Irán. Alcance suficiente para llegar a cualquier punto del territorio israelí. Si esta tripulación había completado la preparación inicial dentro del garaje antes de salir, ese misil podía estar en trayectoria ascendente en menos de 25 minutos, apuntando a Tel Aviv, a Haifa, al aeropuerto Ben Gurión, al mismo terminal donde las familias de los pilotos que ejecutaban esta misión sobre Teherán en ese momento esperaban en refugios subterráneos contando las horas. El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas ejecutó la reasignación en segundos. A 01 al Ghadr-110. Todos los objetivos terrestres previamente asignados quedaban suspendidos. Un misil balístico apuntado a una ciudad israelí no comparte la lista de prioridades con nada más. Cabina de un solo asiento, sin oficial de armas que manejara la reprogramación mientras él volaba. Mano derecha en el palillo de mando. Mano izquierda introduciendo manualmente coordenadas de GPS en una GBU-31 que 10 minutos antes estaba programada para una instalación logística de la Guardia Revolucionaria. Aquí está lo que eso significa en términos reales. Si te equivocas en un solo dígito de latitud o longitud, la bomba cae en una escuela a 3 cuadras de distancia. Y el misil balístico despega igualmente hacia tu propio país. Estás cayendo a través del humo, escuchando a 90 pilotos hablar simultáneamente por la radio táctica, con la computadora de vuelo alertando sobre posibles radares, mientras introduces una cadena de números que no admite un solo error. Imagina reprogramar el GPS de tu carro mientras incorporas a una autopista de 6 carriles durante granizo, con el volante respondiendo con medio segundo de retraso. Ahora imagina que en lugar de un carro son 900 kilogramos de explosivo de alta precisión con aletas de guía activa, y que si te equivocas las consecuencias no son un choque, son irreversibles. El piloto introdujo los datos, rodó hacia el vehículo de lanzamiento. 15.000 pies. Ángulo de picado más pronunciado de lo que los parámetros estándar consideran óptimo. El GPS tenía que colocar el explosivo dentro del ancho de una calle residencial de un solo carril, con edificios en ambos lados. 2 bombas fuera de los pilones en secuencia rápida. Las aletas de cola dirigiendo a través del humo. La primera impactó la primera etapa del misil. El combustible sólido se encendió en el impacto. La imagen del Hermes saturó de blanco durante casi 4 segundos. Cuando la resolución regresó, la calle era un cráter rodeado de metal retorcido. El misil que apuntaba a Israel había dejado de existir como sistema funcional. Una bomba gastada. 7 JDAM todavía en los pilones para 7 objetivos. El combustible consumido en la reasignación no era recuperable. Su ventana de tiempo sobre el objetivo se había reducido de ajustada a crítica. A 27.000 pies sobre la cobertura de humo, el oficial de armas de una F-15 RAM había estado trabajando en paralelo. Su radar de matriz escaneada electrónicamente construye mapas del terreno usando ondas de radio en lugar de luz, lo que le da la misma inmunidad al humo que el sonar tiene al agua turbia. Mapeó el terreno, cruzó la imagen contra las coordenadas de objetivo precargadas, calculó correcciones y empujó los puntos de ataque actualizados a través del Link 16 a cada piloto Barak que volaba ciego debajo. No precisión de submetro, pero suficiente para la diferencia entre el bloque correcto y el equivocado en una ciudad donde esa diferencia importaba más que en cualquier otro contexto, como un chat grupal para pilotos de caza, excepto que cada mensaje es un conjunto de coordenadas GPS, y cada coordenada equivocada tiene consecuencias que ningún mensaje de texto en la historia ha tenido. Sobre las montañas al noreste, sombra. 3 interceptó al Yak 130 con un misil Python 5. El sistema de guía infrarroja de quinta generación construye un modelo térmico tridimensional del blanco y lo rastrea como forma, no como temperatura. Puede alcanzar un objetivo desde cualquier ángulo de aproximación. El Hermes continuó su órbita sin haber registrado la amenaza que acababa de ser eliminada detrás de él. Sombra 3 había comenzado la mañana con una lista de objetivos asignados y suficiente combustible para ejecutarlos todos con margen. Había destruido 2 sistemas de defensa aérea y derribado una aeronave en menos de 7 minutos. Objetivos terrestres asignados completados. 0. Rodó de regreso hacia el sector norte. Lo que lo esperaba en ese tercer intento no estaba en ninguna base de datos de amenazas. Cobra 1 inició la segunda corrida de ataque con suficiente combustible para 2 intentos más antes del punto de no retorno. El sistema óptico electrónico barrió los alrededores del edificio objetivo durante el descenso.
En el tejado del edificio directamente al norte del objetivo, el sensor captó una figura de pie. Forma tubular sobre el hombro. Orientación hacia el Barak en descenso. MISAG 2. Sistema portátil de guía infrarroja. 5 kilómetros de alcance. Sin emisión de radar previa al lanzamiento. El único aviso disponible para el piloto es la detección del motor de cohete en el momento del disparo. La Guardia Revolucionaria distribuye estos sistemas con la misma regularidad con que cualquier fuerza de seguridad distribuye sus equipos estándar. Están en todos los tejados que consideran operacionalmente relevantes. A 3 segundos de soltar las bombas, el sensor ultravioleta de detección de misiles captó el penacho del motor del MISAG al encenderse. Cobra 1 rompió fuera del eje de ataque. La ventana de lanzamiento había desaparecido. Los buscadores infrarrojos modernos no persiguen calor genérico. Construyen una imagen térmica del blanco y la rastrean como silueta. Lo que terminó protegiendo a Cobra 1 fue la ruptura lateral desplazando el ángulo de aspecto más rápido de lo que el algoritmo del buscador podía compensar. El misil detonó en una bengala a 40 metros de la cola, suficientemente cerca para que la onda expansiva fuera perceptible a través del fuselaje. 2 intentos. 0 bombas sobre el objetivo. Combustible para exactamente una corrida más. Tercer pase. Misma ciudad. Mismo edificio. Geometría completamente diferente. El sistema óptico electrónico tenía marcado el tejado del lanzador de la corrida anterior. Cobra 1 calculó un eje de aproximación con 28 grados de desviación, usando un edificio de 5 pisos como cobertura visual durante los primeros segundos del descenso final. La ventana de exposición potencial al MISAG era de 4 segundos desde que el tejado del lanzador entrara en el campo de visión del operador hasta el momento de lanzamiento de las bombas. 4 segundos para que alguien en ese tejado identificara la nueva geometría, ajustara la orientación del sistema, adquiriera el blanco y completara la secuencia de disparo contra una aeronave descendiendo a un ángulo que no habían visto en los intentos anteriores. No suficiente tiempo. Picado pronunciado. Nariz baja más allá de lo que los parámetros estándar consideran óptimo. 2 bombas fuera en secuencia de 3 segundos. Giro forzado inmediato. Bengalas preventivas en la subida. Sin activación del sensor de alerta de misil. Las bombas perforaron la cubierta del techo del Centro de Coordinación de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. El edificio colapsó hacia adentro. El edificio adyacente, sede de la unidad que había coordinado las operaciones de represión durante los últimos 18 meses, recibió los efectos a través de la pared compartida y generó detonaciones secundarias que lanzaron los muros laterales hacia la calle. Al sur de la ciudad, Vuelo a Cero completaba sus últimos 7 objetivos en 92 segundos. Cada entrega guiada por las coordenadas actualizadas del F-15 RAM, sin confirmación visual directa. Solo fe en la geometría de un sistema de satélites a 20.000 kilómetros de altitud que llevaba décadas siendo construido específicamente para este tipo de momento. Lanzamiento, reposición, entrada de nuevo, 7 veces en menos de 2 minutos. El último JDAM de la mañana perforó el techo de un almacén de la Guardia Revolucionaria en el Distrito Sur, el mismo edificio donde los MISAG-2 que habían sido disparados contra Cobra 1 esa mañana eran almacenados y distribuidos a los operadores en los tejados. El explosivo detonó en el interior. Las paredes se abrieron hacia la afuera. 88 aeronaves con rumbo al oeste. Todos los pilones vacíos. Lo que ocurrió sobre Teherán esta mañana no fue la demostración de superioridad tecnológica absoluta que los boletines oficiales van a describir. Fue algo más difícil de explicar y más importante de entender. La diferencia entre una campaña que funciona y una que fracasa no se mide en cuántos misiles se tienen ni en cuánto cuesta cada avión. Se mide en cuántas veces un piloto puede cambiar de objetivo, recalcular una ruta de ataque y mantener criterios de precisión sin compromisos bajo condiciones que ningún simulador puede reproducir completamente. Cobra 1 no destruyó el objetivo en el primer intento, ni en el segundo. Lo destruyó en el tercero con el combustible en rojo, después de haber usado los 2 primeros intentos para entender exactamente qué amenaza lo esperaba en ese tejado y cómo aproximarse a ella desde un ángulo que anulara la ventaja del operador iraní. Mientras tú ves este video desde tu teléfono en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, esos pilotos tomaban decisiones en fracciones de segundo que afectan el precio del petróleo, el tipo de cambio y el costo de la gasolina que vas a pagar la próxima semana. Lo que pasa sobre Teherán a las 6 de la mañana llega a tu bolsillo antes de que termine el mes.
Eso es lo que nadie te cuenta cuando hablan de cuántos objetivos fueron alcanzados y cuántos no. Si este nivel de análisis táctico es lo que estás buscando y no encuentras en ningún otro lado, suscríbete ahora y activa la campanita. Seguimos cubriendo esta guerra con el detalle que los noticieros no tienen tiempo de darte. Y si quieres entender el contexto geopolítico completo de por qué estas misiones estaban ocurriendo sobre Teherán, al mismo tiempo que Irán disparaba misiles contra Diego García y Trump suspendía su ultimátum de 48 horas. Ese video ya está publicado en el canal y te lo recomendamos directamente. Lo que descubrirás ahí conecta todo lo que acabas de ver con el tablero completo de esta guerra. Te vemos en el siguiente video.